Bueno, vamos a leer Números. ¿Qué tal si John me coloca este texto? Números, capítulo 23, y vamos a leer el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Este texto, cuando uno quiere predicar sobre la inmutabilidad de Dios, este es uno de los textos que aparece. Inmutabilidad significa que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Y si Él prometió estar con nosotros, es porque lo va a hacer así. Él no es como los políticos hoy en día que en plenas elecciones prometen el cielo y la tierra, y cuando se montan al poder se olvidan de todos sus compromisos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, así se va a hacer. Hace 8 días comenzamos el tema Yo estoy contigo. Estudiamos, la idea es estudiar a profundidad esta frase, yo estoy contigo. Dios le dio esta promesa a 5 personajes bíblicos: a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué y a Gedeón. Pero también Dios le dio esta promesa a 2 pueblos: al pueblo de Israel, allí en Isaías 41:10, yo estaré contigo. Pero también Dios nos dio esta promesa a todos los cristianos, allí en Mateo capítulo 28, versículo 20. Hace 8 días estudiamos los 3 primeros personajes. Isaac, estudiamos de que fue un patriarca y que él tenía que hacer las cosas al derecho, porque si no las hacía al derecho se tiraban todos los planes que Dios tenía con el pueblo de Israel. Por eso Dios le escogió ¿qué? Esposa. Una mujer temerosa de Dios, una mujer que tenía fe en Dios, no una impía. Y ahí vemos la intervención de Dios. Ahí vemos el hecho de que Dios estaba con Isaac. También estudiamos a Jacob, que para él era muy importante la bendición de Dios. ¿Se acuerda que en la carne buscó la bendición de su papá, engañando a su hermano? También cuando luchó con el ángel, luchó fue para que Dios lo bendijera. Pero lo último que hizo Jacob fue bendecir a su hijo José. Yo digo que si no fuera por esa bendición de Jacob a Isaac, a José, yo creo que el pueblo de Israel no fuera bendecido como lo es ahora. Qué tan importante es cuando Dios está con una persona. El otro personaje que para mí fue tal vez el más difícil, la gran tarea que tuvo Moisés fue muy difícil. Primero, sacar al pueblo de Israel de Egipto, que no fue cosa fácil. Imagínense que Dios tuvo que intervenir con las plagas para que Faraón pudiera dejar ir al pueblo. Ahí se vio que Dios estaba ¿con quién? Con Moisés. Tampoco fue fácil pastorear al pueblo de Israel, un pueblo quejambroso, un pueblo obstinado, un pueblo malagradecido, un pueblo ciego que veía la gloria de Dios y aún así no creía en Dios. Y aún así era incrédulo a Dios. Y Moisés tuvo que pastorear al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Tampoco es fácil. No es fácil pastorear a un pueblo que a toda hora le pedían comida, agua en medio del desierto, y Moisés sin saber qué hacer. Pero sabía Moisés que Dios le había prometido que Dios iba a estar con él. Hoy vamos a estudiar a Josué. Dios también le dio la promesa a Josué. También vamos a estudiar que esa promesa también Dios se la dio a Gedeón, que Dios también le dio esa promesa a Israel y que esa promesa también Dios se la dio al pueblo cristiano. La idea, hermano, de este estudio es que usted y yo siempre le pidamos a Dios que Él esté con nosotros. Si Él está con nosotros, hermano, lo tenemos todo. Pero si Dios no está con nosotros,
como lo dijo el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Vámonos a Josué. Josué capítulo 1, versos del 5 en adelante, vamos a leerlo. Le dice Dios a Josué: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Dios le dice a Josué: mientras viva, yo voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, mire lo que dice, ahí está la frase que estamos estudiando. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solo te pido una cosa: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a tu pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a siniestra ni a diestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire pues, cuando Dios está con nosotros, seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire pues, si Dios está con nosotros, Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios está contigo, conmigo, donde quiera que vayamos. Estamos en el centro, Dios está con nosotros. Estamos en el trabajo, Dios está con nosotros. En el colegio, en la universidad, Dios está con nosotros. Estamos en otro barrio, Dios está con nosotros. Estamos en otra ciudad, Dios está con nosotros. Estamos en otro país, Dios está con nosotros. Es lo que está diciendo ahí. Donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Pero Dios también le dio esta promesa a Josué en otro libro, en Deuteronomio 31:23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y le dijo: esfuérzate y anímate, porque tú introducirás a los hijos de Israel a la tierra que juré. Y mire lo que dice al final: y yo estaré contigo. Pero también Dios en Josué 3:7 le dice lo mismo. Entonces Jehová le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Josué tuvo el privilegio de recibir esta promesa 3 veces. ¿Por qué? Porque la tarea de Josué no iba a ser una tarea fácil. Él tenía que reemplazar a Moisés, y no es fácil reemplazar a Moisés. Tenía la tarea muy difícil de dirigir al pueblo de Israel, de entrarlo a la tierra prometida. Tenía la responsabilidad de tomar posesión de la tierra prometida, de combatir a los ejércitos que estaban tomando o tenían como posesión la tierra prometida, conquistar la tierra prometida, enfrentar las duras batallas, enfrentar los duros obstáculos que tenía que enfrentar allí en la tierra prometida. No era fácil la tarea de Josué. Por eso Dios le dijo: yo estaré contigo. ¿Dónde Josué iba a encontrar esos recursos? ¿Dónde Josué iba a encontrar esa sabiduría y ese coraje, esa valentía? ¿Cómo iba a lograr el propósito que Dios tenía para con él? Simplemente con la promesa: yo estaré contigo. De todos los personajes que leímos o que estudiamos la semana pasada y los que vamos a estudiar hoy, Josué es el único que Dios le pone condiciones. Dios le dijo: yo voy a estar contigo, pero usted tiene que hacer algo, no quedarse manicruzado. Mire, ¿qué le dice Dios a Josué? Yo voy a estar contigo, pero usted tiene que esforzarse, usted tiene que ser valiente, en usted no debe de haber temor, usted no debe de desmayar, usted debe de leer este libro de día y de noche, y usted debe de guardar todo lo que en él está escrito.
Si cumples eso, yo estaré contigo. Si pusieron cuidado en la lectura que hicimos de Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9, se repite una frase 3 veces, y la frase es: esfuérzate y sé muy valiente. Cuando en un pasaje bíblico tan corto se repite una frase, es porque Dios quiere hacer énfasis en esa frase. Es porque para Dios es muy importante esa frase. Esfuérzate. La palabra esfuérzate ahí en hebreo significa sé firme, prevalece, resiste. Sé obstinado en conseguir ese objetivo. Sé obstinado en conseguir esa meta. Dedícate a esto, dedícate a aquello otro. Mantenerse dedicado en algo, eso significa esforzarse. Esforzarse también significa ceñirse fuertemente. También esforzarse significa aferrarse a algo, cobrar ánimo, prevalecer, obligarse a uno mismo a seguir ese rumbo. Eso es esforzarse. Muchos de nosotros, hermanos, no nos esforzamos. En la primera nos desanimamos. Y así como vamos a alcanzar los objetivos, las metas, cómo Dios va a cumplir la voluntad de Dios en tu vida si no nos esforzamos. ¿Sí? Dios también le dice a Josué que se esforzara, pero también Dios le dijo que fuera ¿qué? Valiente. La palabra ahí valiente significa ser fuerte, infundir valor, demostrar valor, persistir, esforzarse. Hermanos, necesitamos esforzarnos, necesitamos ser valientes para poder enfrentar la vida. Yo creo, hermanos, de que hoy en día lo que más está dañando el pueblo de Dios es que en nosotros no hay esfuerzo, no hay dedicación, no hay valentía, no persistimos, no somos fuertes en esto o en aquello, no tomamos aliento en aquello o en aquello otro. Necesitamos, hermanos, la valentía para que haya cambios positivos en nuestra vida. Pero lo que he notado algo, hermanos, es que cuando estábamos en el mundo éramos muy valientes, pero para las cosas del mundo. Pero cuando llegamos a los pies del Señor nos volvimos unos cobardes. Por ejemplo, en el mundo muchos de nosotros éramos valientes en el vicio. Muchos eran valientes en el vicio. Mezclaban vicios, se fumaban esto, se fumaban aquello, combinaban tragos, esto, aquello. Ahí sí no les daba miedo. Y ahorita qué miedo, ¿no? Venir a la iglesia en medio de esta pandemia, no, de pronto me contagio, ¿no? Pero en el mundo no pensaba en eso. Muchos antes de conocer al Señor eran valientes para el deporte. ¿Cuántas personas juegan y lesionados? En estos días me di cuenta de un jugador muy famoso que se hizo un esguince muy fuerte de tobillo, hermanos, y así jugó todo el partido. Valientes, pero en el mundo, para las cosas del mundo. Pero eso sí, vemos que está cayendo unas goticas de agua. No, ya no voy a ir a la iglesia, ¿no? Mejor me lo veo por YouTube, ¿cierto? Hoy en día somos cobardes para las cosas de Dios, pero en el mundo éramos valientes para el trabajo, valientes para los negocios, valientes para colocarse la camiseta de su equipo, ¿no? ¿Usted sabía que hoy en día es de valientes colocarse una camiseta de su equipo? Váyase usted a Cali y colóquese la del Nacional a ver qué le pasa. O váyase usted para Bogotá y colóquese una camiseta del Nacional a ver qué le pasa. Lo matan por tener una camiseta, pero hay gente que es valiente. Pero para las cosas de Dios son unos cobardes. En el mundo eran valientes para conquistar mujeres, en el mundo eran valientes para las peleas y los pleitos. Pero para las cosas de Dios somos unos cobardes. Dios quiere que seamos valientes, hermanos, para reconocer nuestro pecado, para reconocer que nos equivocamos, para pedir perdón.
Dios quiere que seamos valientes para alejarnos del pecado. Mira pues lo que dije, valientes para alejarnos del pecado. Pero hoy en día la gente del mundo dice que eso no es valiente, que eso es uno ser tonto y uno cobarde, que porque uno se aleja del pecado. Bueno, eso es lo que piensa el mundo. Pero para Dios los valientes son los que le dicen no al pecado. Valientes son los que le dicen no a las tentaciones. Valientes son los que le dicen no al sexo ilícito, que le dicen no al dinero ilícito, que le dicen no a los vicios. Valientes son aquellos que no se amargan ni se llenan de odio porque lo criticaron, porque se burlaron de él, porque lo menospreciaron. Valientes son aquellos que pasan por la escasez, que pasan por las ofensas y no se amargan la vida. Eso es ser valientes. Dios quiere que usted y yo también seamos valientes cuando enfrentemos los problemas en nuestra vida. Que seamos valientes cuando enfrentemos una enfermedad. Que seamos valientes cuando estamos en medio del desempleo. Que seamos valientes cuando estemos en medio de los problemas a nivel de hogar. Eso es lo que pide Dios para que Dios esté con nosotros. Esfuérzate y sé muy valiente. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra cosa que le pidió Dios a Josué fue, esfuérzate, sé muy valiente, pero también le dijo, no temas, yo estoy contigo. La palabra ahí temor es desalentar. La palabra ahí temor es desmayar. La palabra temor ahí es miedo, estar aterrorizado. La palabra ahí temor es temblar, entrar en pánico, entrar en pavor. Y muchos de nosotros, hermanos, cuando enfrentamos la enfermedad, nos llenamos de temblor, nos llenamos de pánico, estamos aterrorizados. Pero recuerde, pase lo que pase, Dios está con nosotros. A muchos les aterra pasar por la escasez y por la pobreza. A muchos les aterra pasar por el desempleo. A muchos les aterra pasar por los cambios. No es fácil los cambios. Yo recuerdo cuando llegué a la Gabriela hace 25 años a pastorear. Eso me temblaba todo. Tenía miedo para todo. Cuando me cambiaron para acá, para el Popular, también tenía miedo, tenía temor de cómo me iba a ir, de cómo me iban a recibir. Los cambios no son fáciles, pero Dios dice que no tengamos temor a los cambios, porque pase lo que pase, Dios estará con nosotros. A muchos nos da temor que nuestro hogar se destruya. A muchos nos da temor, hermanos, la muerte, y aún en medio de esta pandemia. A muchos nos da temor la soledad. Que yo no me vaya a casar. Y si no me caso no voy a tener hijos. O que mi esposo me deje, o que mi esposa me deje, o que mis hijos crezcan y se vayan ya y nos abandonen. Miedo a la soledad. Recuerde, pase lo que pase, Dios estará con nosotros. Dejemos a Josué, vámonos a Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 16 dice, Jehová le dijo a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. Ahí está la frase que estamos estudiando. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El libro de los Jueces nos narra la historia de la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida. Ya había muerto Josué, no había reyes todavía en Israel. Entonces Dios levantaba a hombres y a mujeres que se llamaban los jueces para pelear por el pueblo y para defender al pueblo de sus enemigos. La vida espiritual del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces fue como de altas y de bajas, ¿sí? Cuando Dios levantaba a un juez, el pueblo de Israel también se levantaba en lo espiritual. Cuando moría el juez, el pueblo de Israel, ¿qué?
bajaba su vida espiritual y estaba abajo. El pueblo se entregaba a la idolatría. Entonces venía el castigo de Dios, y cuando venía el castigo de Dios, así el pueblo otra vez se levantaba en lo espiritual, y Dios levantaba a un juez, y el pueblo de Israel otra vez volvía el corazón a Dios. Pero al poco tiempo el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo. Qué triste, hermanos, que hoy también estamos viviendo eso en la actualidad hoy en día. Hoy hay cristianos que son como un yoyo. La vida espiritual de ellos es como un yoyo. Unos días están arriba, otros días están abajo, y eso es de una manera constante. Y así estaba en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Muchos buscaban a Dios solamente en los tiempos de aflicción. En el libro de los jueces, Dios levantó a 12 jueces, y entre ellos levantó a Gedeón. Cuando Dios levantó a Gedeón, el pueblo de Israel estaba pasando por hambre, por escasez, por la pobreza. Los madianitas venían, destruían sus cultivos, le robaban sus cosechas. Entonces Dios buscó y llamó a Gedeón para convertirlo en un gran guerrero. Dios le dio una frase muy linda a él: varón esforzado y ¿qué? Y valiente. Qué linda esa frase. Que Dios le diga eso a usted, que usted es una mujer esforzada y valiente. Que Dios le diga a usted que usted es un hombre esforzado y valiente. Pero sabe, Dios le dijo eso a Gedeón, pero Gedeón no se la creyó. ¿Usted sabía eso? Gedeón era un hombre tímido, no era un hombre temeroso, era un hombre con muchos miedos. Gedeón tenía la autoestima, la tenía muy por debajo. Él no se creía nada, él no se creía nadie. Él no se creyó eso que Dios le dijo, varón esforzado, él no se lo creyó. Mire Jueces capítulo 6, versículo del 12 al 15, dice: y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Verso 13, y Gedeón le respondió: ¿yo esforzado y valiente? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, entonces... ¿Cuántos de nosotros le decimos eso a Dios? Si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Si Dios está con nosotros, entonces ¿dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Verso 15, entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Ahí está el error. Es que no soy yo el que hago las cosas. No es por mi fuerza, no es con mi poder, no es por mi inteligencia, no es por mis capacidades, no es por mis estudios. Ahí está el error. Yo estoy contigo. Entonces mira lo que dice Gedeón: he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Cuando Gedeón dijo que mi familia era pobre, le estaba diciendo: Señor, es que yo no soy una persona reconocida en la sociedad. ¿Quién soy yo para librar al pueblo de Israel? Para pelear con los madianitas. Y también cuando dijo: yo soy el menor de mi casa. En pocas palabras: Señor, yo soy insignificante, los hermanos míos mayores pueden hacer más cosas que yo. Es decir, aquí Gedeón era una persona insegura. Tan insegura es que le pidió a Dios señal para él poder estar seguro si realmente Dios iba a estar con él. Hay hermanos, y muchos de nosotros malinterpretamos eso. Le pedimos a Dios señal. ¿Usted sabía que pedirle señal a Dios, eso es falta de fe? Lo que hizo Josué no es de admirar. Gedeón, lo que hizo Gedeón no es para que usted y yo lo apliquemos. Vamos a pedirle señal a Dios. No. Si Dios dijo que iba a estar contigo, créalo y ya. Créalo ya. Usted no tiene por qué pedirle señales a Dios. Ese fue el error de Gedeón. Le pidió señal a Dios porque Gedeón era un hombre inseguro, era un hombre incrédulo.
dudaba del poder de Dios. Había mucha inseguridad en él. Hermano, lo que nos está matando hoy al pueblo de Dios es la inseguridad. La inseguridad nos está impidiendo, hermanos, lograr nuestros objetivos. La incredulidad es la que nos está impidiendo alcanzar nuestras metas. La incredulidad es lo que y la inseguridad es lo que nos está impidiendo, hermanos, que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Gedeón era un hombre que tenía miedo a sus enemigos. Se creía pequeño, se creía débil. Tal vez muchos de los que están acá también se sienten así, débiles y pequeños. Pero déjame decirte que hay una promesa linda allí en 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted y yo simplemente somos vasos de barro, somos insignificantes. Pero Dios escogió este vaso para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si usted es un hombre que tiene dudas, que tiene temor, tiene miedos, se cree insignificante, tiene la baja autoestima por debajo, ¿qué hacer para poder lograr mis objetivos, mis metas? ¿Qué hacer para yo ser un instrumento de Dios en sus manos? Le voy a decir algo. Crea en esa promesa. Yo estoy, ¿qué? Contigo. Si Dios está con nosotros, entonces Dios nos va a fortalecer. Si Dios está con nosotros, entonces vamos a tener el respaldo de Dios. Si Dios está con nosotros, entonces Dios nos va a llenar de confianza. Si Dios está con nosotros, entonces Él nos va a proveer. Si Dios está con nosotros, entonces Él va a abrir las puertas que tenga que abrir para poder lograr sus metas y los objetivos que Dios tiene con nosotros. Si Dios está con nosotros, entonces Dios moverá las piezas que tenga que mover para que las cosas pasen. ¿Usted sabía eso? Que Dios en su trono está moviendo fichas para que las cosas pasen. Las cosas no pasan por casualidad, o las cosas no pasan porque se le chispoteó a Dios. Todo está fríamente, ¿qué? Calculado. La gloria sea para Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero terminar este punto leyendo este pasaje. Jueces capítulo 7, verso del 1 al 7. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas. Quiero decirles algo. Los madianitas tenían un ejército de 132,000 personas. Y el pueblo de Israel tenía solo 32,000 personas. Uy, hermano, eso no es ni el 25% del otro ejército. Oiga, se iba a enfrentar 132,000 con 32,000. Usted más o menos se imagina quién va a ganar ahí, ¿cierto? Los madianitas, señores. Y Dios le dice a Gedeón que 32,000 es mucho para enfrentar a un ejército de 132,000. Y a lo que le dice: el pueblo que está contigo es mucho para que no entregue a los madianitas a sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, has preparado oídos de mi pueblo diciendo que tema y se estremezca Baruch, y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron desde el pueblo 22,000, y quedaron solo que 10,000 para enfrentar a 132,000. Y Jehová le dice en el verso 4: aún todavía es mucho pueblo para enfrentar a 132,000. Vaya contigo
e irá contigo, mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, él no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas. Y Jehová le dijo a Gideón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, de aquel podrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevaron al agua a la mano por su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo inclinó sus rodillas para beber el agua. Cosa que Jehová le dijo a Gideón, con estos 300 hombres es suficiente para enfrentar un ejército de 130 años. Eso, al ojo humano, eso es imposible. Enfrentar un ejército de 132.000 con 300 hombres. ¿Cuál era la clave? Porque no reservaba la victoria al pueblo de Israel. La clave estaba en que Dios estaba con quién? Con Gideón. Lo que es imposible para nosotros es posible si Dios está con nosotros. Dios le demostró a Gideón y nos demostró a todos nosotros que lo que nos parece poco a nosotros, para Dios es que suficiente para hacer milagros, para hacer maravillas. Encontré este texto precioso, primera de Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su padre de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos y se haga algo Jehová por nosotros. Pues mire la última frase. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y eso se ve acá. Para Dios no es difícil salvar a muchos con un poquito. Usted y yo podemos ser poquito. Tal vez para nosotros somos insignificantes, pero si Dios te usa, si Dios está contigo, vas a hacer maravillas. Vas a ver la gloria de Dios con lo poco que usted y yo creamos que somos. Ya vemos estos 5 personajes: Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Gideón. Dios también le dio esta promesa al pueblo de Israel. ¿Qué tal si yo le coloco Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy. Ni a nadie. Si Dios está con nosotros, hermanos, yo le animo a que tome en serio esta promesa de Dios. Que usted haga suya esta promesa. El que lo está diciendo es Dios, no lo está diciendo un político para ganar las elecciones. Y si Él lo dijo es porque lo va a hacer. Porque Él no es Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por último, vamos a leer Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa nos la dio el Señor Jesucristo a todos sus hijos, a todos los cristianos. Pero me gusta de esta frase, es que no solamente Dios se lo dio a una persona, sino que nos la dio a todos. Yo estaré con ustedes. Y no hay un tiempo donde se apague esa promesa. ¿Se acuerda que a Josué Dios le dijo, yo voy a estar contigo, pero mientras tú vivas? En cambio Dios aquí dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y todavía no es el fin del mundo, entonces todavía Dios está con nosotros. No se nos debe de olvidar el contexto de este pasaje. Aquí terminó el Nuevo Testamento. Usted sabía que con esta frase dicen porque papá y mamá le dan el vestido, se vuelven dependientes. Hay esposas que son muy dependientes de sus esposos, que si se separan, que si se muere el esposo, no, ya me voy a morir, ya se acabó la vida. No, usted tiene 2 manos, 2 pies, a trabajar se dijo.
Hay hombres también que se vuelven muy dependientes de sus esposas. No son capaces de calentar una comida. No son capaces de hacer una guapanela, un arroz. No. Y también hay ovejas que se vuelven muy dependientes ¿de quién? De sus pastores. En la Gabriela, hermanos, cuando yo salí, varios se fueron al mundo. Cuando yo salí de la Gabriela, otros se fueron para otra iglesia. No, nosotros no podemos depender de un hombre. La vida sigue. Hay que respaldar al próximo pastor que llegue. También Dios lo va a usar, Dios lo va a bendecir. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado, Señor, a mi vida por medio de este estudio. Fue una delicia, fue una fiesta, fue un manjar. Y gracias, Dios, porque has hablado a nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a procurar, oh Dios, de que Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Porque si tú estás con nosotros, Señor, llevaremos fruto y nuestro fruto permanecerá. Todo lo que emprendamos, Señor, será prosperado y todo nos saldrá bien. Si tú estás con nosotros, Dios, somos más que vencedores. Si tú estás con nosotros, Señor, vamos a enfrentar a esos leones y a esos gigantes. Si tú estás con nosotros, tú nos vas a ayudar a esforzarnos, a ser valientes y a no tener temor. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús.